Buen día, profe. Buen día, profe. Hola, buen día, Bueno, profe. bien. Bueno, vamos a retomar, ¿sí? Teníamos que continuar la clase 3 con el punto 2, que trataba sobre los cuestionamientos a la hegemonía del dólar. Dijimos ya que con los acuerdos de Bretton Woods, al finalizar la Segunda Guerra, el dólar se transformó en la moneda internacional, la que de alguna forma validaba y respaldaba el resto de las monedas a través del patrón oro-dólar, y que cuando esto se terminó en el 71, cuando se abandonó la convertibilidad oro-dólar y Estados Unidos anunció esa suspensión, bueno, en ese mismo año Estados Unidos acordó la protección militar de Arabia Saudita a cambio de el comercio de hidrocarburos en dólares, lo cual dio lugar a lo que se conoce como petrodólares. Esto, de alguna forma, todo este cúmulo de cosas han consolidado en los últimos 80 años al dólar como la moneda de cuenta, de reserva y de intercambio internacional. ¿Sí? Es decir, sobre la base del poderío económico y militar de Estados Unidos, en una economía basada en la energía fósil, es decir, la provista por hidrocarburos, esta hegemonía del dólar ha sostenido el orden financiero y productivo global, y que tiene además como otro supuesto el liderazgo de Estados Unidos, cuya economía sigue siendo la economía más grande del mundo. ¿Sí? Ahora bien, este sistema ha llevado, a partir de algunas reglas de la economía internacional, por la cual la productividad se fue deslocalizando y fragmentando a la búsqueda de menores costos de los factores productivos, esencialmente la mano de obra, pero también otros, como pueden ser los tributarios, y a su vez en la búsqueda de mayor eficiencia por la especialización y por las economías de escala, ha llevado, como dijimos, a la instalación de muchas industrias, de muchas fábricas, primero en el sudeste asiático y luego en particular en China. Esto ha incrementado notablemente el déficit de Estados Unidos a partir del intercambio con China, intercambio que tiene la paradoja, como dijimos, de que muchas veces obedece a empresas ubicadas en China, pero que son empresas norteamericanas, ¿no? En 2008, a partir de la crisis de las hipotecas subprime, Estados Unidos entendió que no podía continuar en el esquema de semejante nivel de déficit. Empieza a reducirse el déficit. Desde entonces, Estados Unidos empieza a reducir el déficit comercial con China, lo cual se acelera con la llegada de Trump al gobierno en 2015. China, a su vez, baja su tasa de crecimiento, es decir, y sube el costo laboral, o sea, tiende a converger con las relaciones de los factores productivos en el mundo desarrollado, si bien China todavía no es un país plenamente desarrollado. Vuelve su impulso al desarrollo hacia el mercado interno, y a su vez apuntando no hacia el Pacífico para enviar su exportación hacia Estados Unidos, sino en sentido contrario hacia Europa y África y Medio Oriente como lugares de comercio, a través del desarrollo de la nueva ruta de la seda y del collar de perlas sobre el cual vamos a volver. La cuestión es que en este crecimiento de China que ha generado con la fragmentación y la deslocalización de la producción, este tremendo déficit comercial de Estados Unidos, más allá de que lo vaya reduciendo con China, ha implicado un crecimiento exponencial de China, que es casi un continente en sí mismo, ¿no? Por su tamaño, por su volumen y demás.
Y entonces a las cuestiones económicas, a las cuestiones económicas que acabo de mencionar, se suman también algunas cuestiones geoestratégicas e incluso de defensa, y ahí están los cuestionamientos o las disputas tecnológicas, fundamentalmente en el terreno de lo que se conoce como 5G, que implica una multiplicación y aceleración del procesamiento de datos y de la transmisión de datos, lo cual deja abierto el camino para una verdadera masificación de, por ejemplo, del Internet de las Cosas. En este contexto, China está tratando de instaurar a través de sus negociaciones en las compras de hidrocarburos. China es un gran importador de hidrocarburos. Tengo que mencionar antes que en 2019, por ejemplo, Estados Unidos, que durante muchos años fue el principal productor y el principal importador de petróleo del mundo, en 2019 logró el autoabastecimiento. Estados Unidos produce petróleo convencional con sus principales yacimientos en Texas, petróleo marino con sus principales plataformas en el Golfo de México, y petróleo no convencional en distintos lugares de su territorio a través del procesamiento del fracking, con el shale oil y el shale gas, ¿no? El fracking es el mismo procesamiento y el mismo tipo de yacimientos que los de Vaca Muerta, por ejemplo. En base al fracking, ha logrado, en 2019 logró el autoabastecimiento, y el hecho es que eso le habilita a Estados Unidos a sentar las bases para una recuperación fabril, porque no tiene el limitante de la energía. Ahora bien, China, que es el principal importador de petróleo del mundo, que tiene una gran dependencia del hidrocarburo, de los hidrocarburos que importa, y que importa fundamentalmente desde Rusia y desde Irán, está intentando establecer una alternativa al petrodólar, el petroyuan, es decir, con la moneda china, pagando hidrocarburos con su propia moneda y no con dólares, lo que implica un gran desafío a la hegemonía del dólar, ¿sí? De esta forma, hay que reconocer que en otro contexto, quizás estuviera con otro país, y en otro contexto hubiera implicado algún tipo de conflicto más agravado con Estados Unidos. Estados Unidos incluso ha tenido intervenciones. Muchos aseguran que la Segunda Guerra del Golfo, la de la invasión de Irak, tuvo que ver con ciertas negociaciones para que Irak le vendiera a Europa petróleo y que Europa se lo pague con euros y no con dólares. La cuestión es que la alianza de China con Rusia le ofrece a China una cobertura, porque si bien Rusia ha decaído en su poderío y en su economía, o sea, es superavitario porque es un gran exportador de petróleo, pero ya no es un país del peso que tenía, sigue teniendo un gran peso como producto de su poderío militar, que le aseguraría en caso de un conflicto con Estados Unidos la destrucción mutua, con lo cual es un freno a cualquier avance de Estados Unidos en ese sentido. La cuestión es que en China ya están cotizando un petroyuan que se planta como alternativa a las cotizaciones en dólares del petróleo, tanto de Texas como del Mar del Norte, que son las principales cotizaciones de petróleo del mundo. Por otra parte, como dijimos, China está volcando sus impulsos al desarrollo, por un lado hacia el mercado interno, y en cuanto al comercio internacional, hacia su oeste, no hacia su este. Al este de China está el Pacífico, y si uno sigue dando la vuelta está Estados Unidos, y hacia el oeste está Medio Oriente, bueno, y Cercano Oriente, y Europa, y África, y hacia ahí está volcando sus impulsos al comercio China a través de lo que se conoce como Nueva Ruta de la Seda. En la página 14 del apunte hay un plano que explica eso, que es complementado
porque esa ruta es terrestre, está complementado con una ruta naval, con una ruta marítima, conocida como Collar de Perlas, el Collar de Perlas, donde cada perla es un puerto en donde empresas o el Estado chino tienen, sobre todo a través de empresas públicas, tienen administración de puertos, de algunas ciudades que va recorriendo el sudeste asiático, del Océano Índico hasta el Golfo Pérsico y luego por el Canal de Suez llegando a Europa. Cada uno de esos puertos son las perlas de ese collar, y esto tiene incluso algún correlato de problemas que está teniendo China, sobre todo en el Mar del Sur de China, que es compartido con países del sudeste asiático, y donde China está pretendiendo tener alguna supremacía soberana sobre un mar que es internacional, a partir de ¿qué hace? Hay algún atolón, algún pedazo de piedra que aflora del mar, de escasas dimensiones, y bueno, colgado de eso China construye islas artificiales, y luego a partir de esas islas dice, esta isla es China, tengo 200 millas a la redonda, es mi mar. Y bueno, hay toda una serie de conflictos allí a partir sobre todo de los estrechos que conectan el Océano Índico con el Mar del Sur de China en el sudeste asiático, que junto con Panamá y con Suez son las tres grandes pasos comerciales del mundo. ¿Sí? Bien. Una cosa que tenemos que mencionar en esta situación de conflictos y demás es algo que ha planteado el economista Dani Rodrik. En su libro La paradoja de la globalización, Rodrik plantea que los países no van a poder lograr con la misma intensidad democracia, soberanía nacional e integración global. Entonces lo que él dice es, los países van a tener que optar, esto es un trilema, no se pueden conseguir las tres cosas con la misma intensidad, tendrán dos cosas con máxima intensidad y la otra relegada. Y van a optar según sus definiciones de política. Entonces dice que, por ejemplo, algunos países van a alcanzar la globalización económica con una democracia global, pero sacrificando parte de su soberanía nacional, ¿no? Por ejemplo, podemos dar como ejemplo de eso las uniones aduaneras o las uniones económicas, donde en las uniones aduaneras los países resignan parte de su soberanía en términos de protección aduanera en favor del conjunto, ¿sí? Que es el conflicto que tiene, por ejemplo, el Mercosur, ¿no? Donde Brasil, Uruguay y Paraguay están pidiendo disminuir el arancel externo común, y Argentina se está negando, ¿no? Pero eso tiene que ver con el carácter más o menos globalizado de la Unión. Y mucho más acentuado con las uniones económicas, ¿no? En Europa los países no deciden, por ejemplo, los de la zona de euro, no deciden su política monetaria. El euro se emite en función de las decisiones del Banco Central Europeo y no por la decisión de cada país. Cada país no emite libremente para cubrir su déficit fiscal, como por ejemplo ocurre en Argentina, ¿no? Y el déficit fiscal tiene un límite establecido para los países el cual deben cumplir. Hay algunos, el endeudamiento tiene límites, la política de transporte o energética o la política agraria común es fijada por los organismos comunitarios y no por cada país en particular, ¿no? Así, por ejemplo, cuando un país tiene un gran déficit, no lo resuelve endeudándose más allá de cierto límite o emitir no puede, y endeudarse tiene un límite, y finalmente tiene que de alguna forma ajustar su estado. Eso es lo que tuvo que hacer Portugal en la primera década de este siglo y lo que tuvo que hacer Grecia en la segunda década de este siglo, ¿sí? Cuando se habla sobre todo Portugal, que ya está teniendo muy buenos resultados en los últimos tiempos, no hay que olvidar el tremendo ajuste fiscal que tuvo que hacer en la primera década de este siglo. Otros países, dice Rodrik, adhieren a la globalización económica, mantienen la autonomía nacional, pero sacrifican a la democracia como política, ¿no? Como forma de gobierno. Y así ese es el caso de China, ¿no? China está plenamente globalizada, ejerce su soberanía nacional, pero obviamente no es una democracia.
Y otros, finalmente, dice Rodri, que conservarán su soberanía, tendrán una democracia interna, pero no se integrarán a la globalización. Son ejemplos de países que puedan darse, que se puedan cerrar a la economía, cerrar el comercio internacional, prohibir exportaciones, importaciones, y bueno, tener en el interior de su territorio decisiones soberanas y cierto nivel democrático, pero no van a estar integradas a la globalización, con todo lo que esto implica, con sus ventajas y sus desventajas. Estas cuestiones que ha planteado Rodríguez han servido de justificación, o por lo menos no de justificación, no es la palabra correcta, han servido de explicación de algunos fenómenos que se han dado. Por ejemplo, el Brexit, la salida de Gran Bretaña, donde quienes hicieron campaña para que Gran Bretaña decidiera salir de la Unión Europea, planteaban que Gran Bretaña debía recuperar soberanía, que había entregado su soberanía a las comisiones de Bruselas. En Bruselas está la sede, digamos, de lo que sería el Ejecutivo de la Unión Europea, lo que se llama las comisiones de la Unión, y que había entregado entonces a los funcionarios, a los burócratas de Bruselas, decían los ingleses que hacían campaña por el Brexit, que habían entregado su soberanía a los burócratas de Bruselas. Así fue como salió Gran Bretaña de la Unión Europea. Todavía los resultados de esa salida es muy temprano para hacer un análisis al respecto. Y otros reclamos nacionalistas también pueden explicarse desde este punto de vista. Así la cuestión catalana en España, la de la Lombardía en Italia o la de Escocia en Gran Bretaña, ¿sí? De la misma forma, el surgimiento de ultranacionalismo, de políticas xenófobas, anti-inmigración, como han surgido en Francia, en Austria, en Hungría o en Polonia, ¿no? De la misma forma, gobiernos también antiglobalización, como el de Trump en Estados Unidos o el de Bolsonaro en Brasil. Se pueden todos inscribir en este ámbito, ¿no? Después, también hay que decir que quizás los países del norte de Europa, o sea, los escandinavos, o sea, los Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia, que no está en la península escandinávica, pero se puede asociar a ellos, mantienen políticas nacionales, mantienen democracia interna y tienen globalización. O sea, pareciera que han encontrado, como en tantas otras cosas, los países del norte de Europa han encontrado una solución a estos problemas que se plantean, ¿sí? Ahora, todo este conflicto, dijimos, todos estos conflictos se basan en los cuestionamientos que hace China a la hegemonía del dólar, una hegemonía que está basada fundamentalmente en la cuestión de la energía, ¿no? O sea, una economía que se mueve al ritmo de la energía y una energía basada especialmente en hidrocarburos, ¿sí? Ahora, el petróleo existió siempre, no tuvo antes esta importancia, ¿no? O sea, en el antiguo Egipto usaban petróleo para sus antorchas, es decir, ya conocían el petróleo. Lo que ocurre es que no era parte del proceso productivo, es decir, con las revoluciones industriales el petróleo pasa a ser importante y ser parte del proceso productivo y tener la preeminencia que tiene en la Organización Económica Mundial, ¿no? O sea, lo que quiere decir que para un bien se convierte en un recurso natural, tiene que ser de valor en el uso de la tecnología predominante en un momento histórico determinado. Es decir, si la tecnología predominante hace uso de ese bien se transforma en un recurso natural. Piensen ustedes de qué servía el litio hace 30 años, ¿no? Ahora que hay tanto tema con el litio, con los salares del norte, hace 30 años a nadie le importaba si había litio en Jujuy, ¿no? O sea, porque el litio no era parte del proceso productivo y de la tecnología predominante. Es decir, según cuál sea la tecnología dominante en los procesos productivos, algunos bienes se convertirán o dejarán de ser recursos naturales, ¿sí?
de esta forma, la utilización actual del petróleo tiene una preeminencia, digamos, actual, digamos, del último siglo para acá, que nunca tuvo antes, ¿no? Y por eso es que se vuelve tan importante, y por eso es que Estados Unidos vincula al dólar con el petróleo, y por eso es que China cuestiona esa vinculación y trata de vincular al yuan con el petróleo. Bien, esta es la situación que vemos, y donde debemos decir que China es un país subdesarrollado, que si China tuviera un desarrollo similar al que tiene Estados Unidos, no digamos igual, parecido, no alcanzaría el petróleo del mundo justamente para abastecer a China, ¿no? Dado el volumen de población que tiene, ¿sí? Por otra parte, hay que decir también que el petróleo, la industria del petróleo, es una industria altamente capital intensiva. Es decir, eh, se necesita grandes capitales para producir petróleo. Eh, de tal forma que es algo que queda reservado a quienes tengan gran capacidad de inversión. O sea, no cualquiera puede invertir en petróleo, porque es un negocio que es de un altísimo capital intensivo, un altísimo requerimiento de capital para llevarlo adelante, ¿no? Y por último hay que mencionar que no es solo el petróleo, ¿no? El único recurso natural, hay otros recursos naturales que vale la pena mencionar también. Por ejemplo, la tierra para la producción de alimentos, es decir, tierra ubicada en lugares donde el clima permita la producción de alimentos, ¿no? No tierra en cualquier lado. Los bosques que producen biodiversidad y reponen el oxígeno del planeta, y de ahí viene el reclamo de Brasil cuando se le reclamaba a Brasil que talaba el Amazonas para cultivar soja. Los brasileños contestaban, y bueno, yo no vendo soja, y ¿de dónde saco un mango? Dame plata por mantener el bosque y yo lo mantengo, ¿no? Esa es un poco la discusión que de muchas veces de los países que tienen recursos naturales. El agua dulce de la misma forma, ¿no? Piensen ustedes, el agua dulce, todos sabemos que va a ser un problema, todavía no lo es, pero sabemos que tarde o temprano el agua dulce va a ser un problema, no solo para riego, sino para consumo humano y animal. Pero, por ejemplo, las empresas petroleras en sus estados contables ponen en sus activos las proyecciones de producción de petróleo de las zonas que tienen asignadas, o concesionadas o propias, en función de estudios geológicos sobre la posible existencia de petróleo. Se dice, bueno, en esta zona, y de acá vamos a sacar no sé cuántos mil barriles de petróleo. Bueno, entonces activan eso, porque los tienen bajo tierra. Esos mismos estudios geológicos podrían decir cuánta agua dulce hay en el acuífero Puelche, que está bajo la provincia de Buenos Aires. Digo, no se está midiendo, primero porque hoy está planteado como algo público y no como algo privado, a diferencia de los barriles de petróleo que se puede estimar que hay en el subsuelo de un área concesionada. Pero bueno, de la misma forma podría ocurrir lo mismo, ¿no? O sea, decir, bueno, así como calculo cuánto petróleo tengo bajo tierra y lo activo, cuánta agua tengo bajo tierra y la activo. Los minerales estratégicos también, ¿no? O sea, eh, tanto en la revolución de las comunicaciones como en el transporte, ¿no? El cobre, el litio, los materiales esenciales para la metalúrgica y la construcción, como el hierro, el plomo, el estaño, la bauxita para aluminio, etcétera, los calcáreos, cemento, los minerales que sostienen el sistema monetario, ¿no? Como el oro y la plata, y como el mercurio, que no es considerado muchas veces, pero la verdad es que el procesamiento del oro y la plata demanda mercurio, con lo cual necesito mercurio para procesar oro y plata. Así que es parte del asiento del sistema monetario, ¿sí? Bien. Tenemos que continuar planteando que en este contexto, nosotros dijimos recién que China iba aumentando su costo fabril, su costo de mano de obra, pero a su vez iba disminuyendo su velocidad de crecimiento, y que dijimos que iba convergiendo con
economías más desarrolladas. Si bien todavía no ha llegado a un pleno desarrollo, va convergiendo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los países no convergen, cuando no pueden converger? O sea, hemos dado ya algunas, eh, hablamos de algunas leyes internacionales de la economía. ¿Y qué ocurre? Cuando un país no puede aplicar la tecnología existente y no la puede aplicar porque su mano de obra es muy cara, o porque su mano de obra no es capacitada, o porque hay problemas en el contexto general de la economía, o sea, eh, inestabilidad, déficit, inflación, etcétera, 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 o porque hay problemas institucionales, o sea, no hay democracia, o está en cuestionamiento el derecho de propiedad, o la posibilidad de que las empresas giren dividendos de las ganancias que puedan obtener. Entonces, cuando ocurren cualquiera de estas cuestiones, se dice que ese país no puede asimilar o aplicar las tecnologías vigentes en el mundo y por lo tanto no va a poder desarrollarse y no va a poder integrarse al sistema globalizado con todo lo bueno y lo malo que esto tenga, ¿no? Eh, es decir, cuando hablamos de estos países, hablamos de países subdesarrollados, ¿sí? Que están limitados en la capacidad de acumulación de recursos, eh, no generan excedentes de producción que permitan el ahorro, y se van a mantener en el subdesarrollo, o sea, no apuntan a salir del subdesarrollo, no apuntan a desarrollarse, sino que se están quedando allí, ¿sí? Pensemos que en el mundo, los países que según las estadísticas del Banco Mundial están desarrollados, reúnen 1.210 millones de personas. Lo que quiere decir que 6.384 millones no viven en países subdesarrollados. El 84% de la población mundial vive en países subdesarrollados. Desde ya que en estos países, incluso en estos países subdesarrollados, no en todos, pero en algunos de ellos, hay bolsones de desarrollo. Con lo cual tenemos migraciones no solo de países subdesarrollados a países desarrollados, ya hemos mencionado, ¿no? O sea, la gente, como diría Albert Hirschman, vota con los pies, o sea, hacia dónde quiere emigrar, ¿sí? Y de dónde quiere irse, o a dónde no quiere ir, ¿no? Ahí te está dando la pauta, no es un tema ideológico, ¿no? Es un tema de sentido común. Ahora bien, estos países que no pueden entrar en el proceso de desarrollo, bueno, hay que revisar un poco, antes de plantearse la situación de estos países, eh, cómo es que, cómo es que se ha ido produciendo esta convergencia que permitió que algunos países sí ingresaran en la senda del desarrollo, ¿no? En primer lugar, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, para no irnos mucho más lejos, los países de Europa Occidental y de Japón, que habían sido destruidos por la guerra, este, crecieron más rápido que Estados Unidos, que era el país más desarrollado en ese momento y el más rico, y asimilaron tecnologías, tuvieron crecimientos muy rápidos y convergieron en el nivel de del costo de la mano de obra, el nivel de retribución de la mano de obra, y convergieron en el nivel de desarrollo y convergieron en el nivel de actividad con Estados Unidos. Esos son los países de Europa Occidental y de Japón. Luego, Corea del Sur y los países del sudeste asiático, recibiendo primero en los 70 las primeras oleadas de inversiones de parte de Japón, asistidos por Estados Unidos como parte del conflicto de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Estados Unidos buscaba de alguna forma favorecerlos para frenar el avance del comunismo, con fuerte inversión que tuvieron esos países en educación y en infraestructura, con un ahorro muy importante producto de tener sociedades muy austeras. También lograron un alto grado de convergencia y convergieron con el resto de los países desarrollados. O sea, Corea y el sudeste asiático se unieron a Japón, a Europa Occidental, a Estados Unidos, a Canadá, o tiempo después también se les unió a Australia
o Nueva Zelanda, ¿no? Ahora bien, hay países que no consiguieron crear las circunstancias para asimilar estas tecnologías, por los motivos que hemos mencionado, ¿no? O sea, estrictamente económicos, como educativos, como de ahorro, como de estabilidad y contexto macroeconómico, como institucionales, ¿sí? Por cualquiera de estos motivos, hay países que no lograron integrarse a ese ciclo y no están produciendo ni se sabe si van a producir algún día desarrollo y convergencia, ¿no? O sea, porque no han podido insertarse en ese ciclo. Estos países, muchos son productores de materias primas, con lo cual terminan teniendo una economía exclusivamente extractiva. eh, y en estos países se generan eh, no solo migraciones hacia países desarrollados, sino también migraciones internas, porque algunos de estos tienen algunos sectores de su territorio desarrollados. Entonces tenemos este, eh, grandes migraciones a nivel internacional e incluso grandes migraciones al interior de algunos países donde hay urbes desarrolladas con urbanos muy subdesarrollados, ¿sí? Esto es este, lo que se ve, por ejemplo, en toda Latinoamérica. Eh, en cuanto a la migración internacional, esta ha venido creciendo sostenidamente. Así, en 1980 los migrantes eran el 2,3% de la población mundial, en el 2000 el 2,8% y en el 2019 el 3,5%. Es decir, viene creciendo sostenidamente la población migrante, ¿no? Migraciones que aparte de la falta de convergencia, en algunos casos tienen otras justificaciones, como puede ser el cambio climático en el África subsahariana, o sea, en el África selvática, las guerras en Cercano Oriente, hambrunas en otros lugares, apertura de los países desarrollados a miembros de las excolonias, como ocurre en Francia, en Gran Bretaña o en España, eh, mano de obra de países vecinos, como en Estados Unidos con Latinoamérica, o no vecinos, como Alemania con Turquía, ¿no? Donde también, en muchos casos, ahora vamos a ver, esta inmigración viene a suplir un bajo crecimiento vegetativo de la población, ¿sí? Hirschman, a quien recién mencioné, planteaba dos cosas. Primero, hablaba de las migraciones al interior de los países y luego de las migraciones hacia el exterior, ¿no? Entonces decía que la primera cuestión es, el primer paso es la insatisfacción de las personas con sus perspectivas de futuro, con lo que el Estado les brinda como perspectiva de futuro y como servicios públicos. Que frente a eso, Hirschman decía que las alternativas eran, decía Hirschman, vos, salida y lealtad, o lealtad, vos, salida o lealtad. Vos es levantar la voz, quejarse, salida irse y lealtad quedarse. Y planteaba que la lealtad muchas veces no era una lealtad voluntaria, sino que era producto de que el que estaba desconforme no estaba en condiciones de irse. O sea, no todos los que no se iban por lealtad, algunos no se iban por lealtad y otros no se iban porque no tenían la posibilidad. Y decía, por ejemplo, al interior de un país, dice, ante esa disconformidad, los ciudadanos levantan la voz, se quejan, y algunos optan por la salida. La primera salida es decir, bueno, renuncio a los servicios que me presta el Estado, entonces busco salud privada, educación privada, y salgo de esa presunta protección estatal que no me satisface. Mientras otros se quedan porque no pueden pagar una salud o una educación privada. Luego, el siguiente paso era migrar internamente, ¿no? De una zona, de una región a otra. Y el siguiente paso era migrar hacia el exterior, hacia otro país. Y en esos casos de migraciones, lo que Hirschman decía era que la gente votaba con los pies. O sea,
Esa es una de las famosas, esas son algunas de las famosas frases de Hirschman. Ahora, el tema de la migración, nosotros si vemos en el cuadro que está en la página 20 del apunte, nos vamos a encontrar con que plantea la población, vuelve a los 11 países que vimos al principio y plantea la población de esos países, plantea cuánto es la variación anual de población en esos países, cuál es la tasa anual de inmigración neta, o sea, los que salen menos los que entran menos los que salen, qué porcentaje de inmigrantes hay sobre la población total y cuántas personas mayores de 65 años hay en esos países y esa población en porcentaje de la población y el crecimiento del PBI. Y vamos a ver, donde la media de crecimiento del PBI mundial es del 2,91, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, Estados Unidos, su crecimiento vegetativo es del 0,5. Lo mismo el de China, ¿no? O sea, tienen bajo crecimiento vegetativo. India tiene 1, Sudáfrica 1,4, Brasil 0,8. Japón reduce su población en un 0,2 anualmente, o sea, Alemania tiene 0,3 positivo, 0,2 Francia positivo, Italia también reduce, España 0,4, Reino Unido 0,6, o sea, y si vemos la tasa de inmigración, 3,80% de inmigrantes en Estados Unidos, 1,70 en Rusia, 1,50 en Alemania, 3,60 en Italia, 7,50 en España, 2,50 en Reino Unido, 0 en Japón y negativa en China. O sea, es más la gente que se va. China, Brasil y Sudáfrica tienen valores negativos. O sea, es más la gente que se va que la que viene. Hay más gente deseando irse de allí que llegar allí. De la misma forma que en los otros países vemos que hay más gente llegando que yéndose. Eso, bueno, de alguna forma viene a reafirmar lo que decía Hirschman, ¿no? Respecto de a dónde quieren ir los ciudadanos y a dónde no quieren ir o de dónde se quieren ir. Y cuando vemos el porcentaje de inmigrantes sobre la población total, vemos que los países europeos y Estados Unidos, incluso Sudáfrica y también Rusia, tienen un alto porcentaje de inmigrantes. El caso de Rusia es un caso muy particular porque está definido por la migración de ex repúblicas soviéticas, o sea, cuando se constituyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Rusia y agrupó a otros países bajo esa sigla, en general Rusia lo que hacía era llevar población rusa a esos países, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con los conflictos incluso bélicos que se han dado después de la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Con la población rusa de origen ruso en Chechenia, con la población de origen ruso en Osetia, con la población de origen ruso en Ucrania. Es decir, al llevar población rusa, mucha de esa población, cuando vienen estos conflictos entre los naturales o nativos de esos estados y los rusos que habían promovido que fueran Rusia a esos estados, bueno, ahí hay conflictos bélicos incluso, hay matanzas, hay xenofobia, hay grandes dramas, y también hay mucha gente que vuelve a Rusia, o sea, son de origen ruso, hablan en ruso, ¿qué hacen en medio de una guerra en otro país? Se vuelven a Rusia, ¿sí? Eso explica la alta inmigración a Rusia. Son los rusos que están volviendo, ¿sí? En el resto de los países, sobre todo en Europa y Estados Unidos, obviamente las explicaciones son distintas, y en esos otros países que acabo de mencionar, o sea, Europa y Estados Unidos, lo que están haciendo los inmigrantes es venir a suplir lo que en general es una muy baja tasa de crecimiento vegetativo. Esto debe mirarse en concordancia con el crecimiento del Producto Bruto, ¿no? O sea, fíjense ustedes, los países que tienen más inmigración no tienen gran crecimiento, son países de baja tasa de crecimiento porque son países que ya han llegado a nivel de desarrollo, es decir, en general van creciendo más rápido los subdesarrollados en proceso de desarrollo que los desarrollados, pero imagínense ustedes,
con tan bajas tasas de crecimiento vegetativo, si no tuvieran inmigración, ¿qué tanto menos crecería su producto? Porque esa inmigración está, de alguna forma, supliendo la carencia de mano de obra local, porque las tasas de crecimiento vegetativo no llegan a reemplazar la mano de obra local, ¿sí? No llegan a reemplazar y sostener la cantidad de mano de obra en esos países. O sea que si no tuvieran inmigración, la disponibilidad de mano de obra sería mucho menor y por lo tanto su producto también caería o crecería mucho menos. Finalmente, lo que hay que mencionar es que en general Estados Unidos todavía está al borde, que tiene un 15% de población de más de 65. Europa está más complicada, en algunos casos ya supera el 20%, y el más complicado es Japón, con 27% de población mayor de 65 años. Japón es un país longevo, de población longeva, y el tema es acá el futuro de las cajas previsionales y las crisis de las cajas previsionales, porque en la medida que se pierde el bono demográfico, es decir, que se pierde que haya mucha gente en edad de trabajar y empiece a haber mucha más gente en edad de estar jubilado, esto genera a futuro, grandes crisis económicas porque no alcanza lo que aportan los trabajadores actuales para pagar las jubilaciones y pensiones de los mayores de 65. Bien. Eh, en estos países que tienen más migración también hay que mencionar, es donde hay más problemas de xenofobia y de nacionalismo, ¿no? Bien. En cuanto al tema, dijimos también que las migraciones no solo se producían por falta de convergencia y desarrollo o subdesarrollo y la búsqueda de mejores condiciones de vida por parte de muchas personas, sino que también se producían por problemas medioambientales, ¿sí? La cuestión es que, si vamos a hablar de ello, toda intervención humana que genere la transformación a través del trabajo de cualquier tipo de materia prima es un producto elaborado. Siempre se produce, y siempre se produce un residuo de ese proceso, ¿no? Que puede ser líquido, sólido, gaseoso. Ese residuo puede ser reciclado o no. Si se recicla y en un grado elevado, se accede a un ahorro de energía y de recursos. En cambio, si el residuo no se recicla o no es reciclable, eh, se produce lo que se denomina entropía, que es la tendencia a degradarse o consumirse, y en este caso lo que se degrada o consume es el medio ambiente. Los productos que, habiendo podido reciclarse, no se reciclaron, y los que producen entropía, es decir, los que directamente no pueden ser reciclados, alteran, como dijimos, el equilibrio del medio ambiente, y esta alteración se llama contaminación. De tal forma que un contaminante es toda materia, sustancias, sus combinaciones, compuestas o derivados químicos o biológicos, humos, gases, polvos, cenizas, bacterias, residuos y desperdicios, así como las formas de energía como el calor, la radioactividad o el ruido, que al entrar en contacto con el aire, agua o suelo, alteran o modifican su composición y condiciones naturales. Cuando la contaminación está en niveles bajos, las sociedades no suelen considerar el problema, pero cuando está en niveles altos, esto modifica la calidad de vida de las personas. Entre los problemas más frecuentes que pueden mencionarse vinculados a la contaminación están eh, los bosques, la deforestación con la desaparición de los bosques como pulmones del planeta, las sequías y escasez de agua, que afectan la producción de alimentos y no solo el consumo humano, el consumo abusivo, donde los residuos agravan los problemas medioambientales, eh, la contaminación del aire, en donde, por ejemplo, para dar dos ciudades, o sea, China y es uno de los lugares, las grandes ciudades chinas y México, y la Ciudad de México, están consideradas entre las ciudades más contaminadas del mundo, con aire de mayor contaminación. El calentamiento global y el cambio climático, al cual nos vamos a referir después, la contaminación de los mares, los riesgos de pérdida de biodiversidad con la pérdida de especies, animales y vegetales. Pero de todos ellos destacamos el calentamiento global, que hace referencia al aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre.
lo que se produce por el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, es básicamente dióxido de carbono, metano, que son gases que se emiten, que comienzan a elevarse. Su emisión comenzó a elevarse notablemente después de la revolución industrial, este, y que provienen principalmente de la combustión fósiles, aunque no solo de la combustión fósil, ¿no? La ganadería también es acusada de ser gran contaminante y algunos cultivos como el arroz también. Eh, la cuestión es que estos gases impiden, están en la atmósfera e impiden que el calor, que tanto el que llega desde el sol como el que se produce por la combustión, se libere hacia el exterior de la Tierra, de tal forma que la Tierra se convierte en un gran invernadero. Esto hace que la temperatura media de la Tierra vaya subiendo y esto produce el cambio climático, no solo por el derretimiento de las áreas frías y con el aumento del nivel del mar y los problemas de inundaciones que esto puede producir, sino también por distintos cambios en olas de frío, temporadas de lluvia o sequía, y todo producto de que al aumentar la temperatura, los vientos y las corrientes mueven el calor de un lugar a otro, produciendo zonas que se calientan mucho, zonas que se enfrían mucho, lluvias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, la cuestión es que el tema del calentamiento global, muchos consideran que es una realidad, algunos dicen que es algo infundado, hay toda una discusión al respecto. Eh, el hecho es que esa discusión va al lado económico, ¿no? Porque si el calentamiento es cierto, entonces algo hay que hacer para evitarlo y algo que hacer es tratar de evitar las políticas o los procesos productivos que produzcan ese calentamiento, el uso excesivo de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel internacional se ha planteado esto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 92, el Protocolo de Kioto de 1997, el Acuerdo de París de 2015 y la Cumbre del Clima del 2019, ¿no? En general, algunos países niegan, sobre todo tanto Estados Unidos como China, son muy resistentes a aceptar esto y a plantear la necesidad de llevar adelante otras políticas. Ahora parece que el gobierno actual de Biden Trump había retirado a Estados Unidos de todas las reuniones donde se discutían estas cosas, había negado el cambio climático, y Biden parece estar volviendo sobre esos pasos porque incluso hace poco planteó la necesidad de que para el 2050 se abandonara el combustible fósil, ¿no? Bien, nos queda como penúltimo tema plantear la cuestión argentina. Argentina de 1980 a 2018 creció, su tasa de crecimiento en moneda constante fue del 1,88 anual, es decir, más del 1% más baja que la media de la economía mundial. O sea, que en 38 años crecimos más o menos un 50% menos que el resto del mundo. ¿Sí? Lo cual, bueno, explica de alguna forma nuestra situación, ¿no? O sea, el bajo crecimiento que ha tenido la Argentina desde los últimos 40 años. En cuanto al PBI per habitante, en 2018 era de $11.000. Obviamente con la evolución del dólar esto ha caído aún más, o sea que estamos muy lejos de considerarnos un país desarrollado. Ciertamente la renta argentina per cápita es buena en la comparación de Latinoamérica, si sacamos a Uruguay o a Chile, ¿no? Es buena comparando con el resto, pero de todas formas sigue siendo muy baja. En cuanto a los socios comerciales de la Argentina, básicamente son China y Brasil sus principales socios. Y en cuanto a la distribución del ingreso medida por Gini, a 2018 arrojaba valores de 41,40, que no es nada bueno, y que está al nivel de Estados Unidos. Nada claro que con Estados Unidos con otra renta per cápita, ¿no? Pero digo, es más o menos parecida a la que tenía entonces Estados Unidos. En cuanto
A la población en mayores de 65 años es el 10%, con lo cual todavía contamos con el bono demográfico, o sea, todavía no tenemos tanta población envejecida, pero vamos camino a tenerla. La tasa de migración es del 4,8% el 4,8% de la población son migrantes y básicamente de los países limítrofes. Eh, los principales sectores de exportación del país son el sector agropecuario, tanto la agricultura como la ganadería. Bueno, la ganadería ahora no. La agroindustria, las autopartes, básicamente impulsadas por los acuerdos de integración del Mercosur con Brasil. Es decir, si no tuviéramos esos acuerdos, nuestra industria automotriz se hubiera caído definitivamente. La minería, donde no solo está el tema del oro, sino también ahora el litio, al que mencionábamos recién. Hay que mencionar también las posibilidades que ofrece el petróleo y gas no convencional, el fracking de Vaca Muerta, aunque como dijimos, es una producción que requiere de grandes inversiones, inversiones que la Argentina no puede hacer y que claramente establece las condiciones para que vengan esas inversiones del exterior o deja el petróleo ahí enterrado. Y finalmente en el sector servicios, básicamente si bien es más difícil de medir, los servicios basados en el conocimiento, lo cual se ha incrementado mucho con la pandemia, ¿no? El trabajo informático hacia el exterior, y los servicios del turismo, pero que también que justamente así como los basados en el conocimiento crecieron con la pandemia, los del turismo han casi desaparecido como producto del problema. Bien, para terminar el programa nos pide que veamos cuáles son los desafíos en el siglo XXI, y ahí podemos ver dos tipos de desafíos, aquellos derivados de la situación actual, que se les puede dar cierta mayor eh, posibilidad de ocurrencia, y aquellos derivados de elucubraciones de algunos pensadores. ¿Sí? En primer lugar, dentro de los derivados, digamos, de la situación actual, tenemos, bueno, las crisis financieras eh, que son cada vez más constantes, por lo que estuvimos viendo hasta ahora en la materia, donde la situación de la pandemia obviamente ha agravado todo esto. Eh, el cumplimiento del trilema de Rodrik y los temas nacionalistas, el nacionalismo y el rechazo al bilateralismo, que pueden dar lugar a guerras comerciales, donde se marcha una suerte de mercantilismo, ¿no? Moderno. Y por otro lado, finalmente, la falta de convergencia, la inestabilidad política del subdesarrollo, fundamentalmente en América Latina, en África del Norte, en la África sahariana y en Medio Oriente. El tema del cambio climático, especialmente en la África subsahariana, en la África selvática, que empujan migraciones hacia los países más avanzados con problemas de nacionalismo y de xenofobia. Y finalmente el cambio climático, con todos los problemas que puede traer, y el envejecimiento poblacional, que también puede traer importantes problemas fiscales, al igual que las migraciones, que también traen problemas fiscales, y los cambios climáticos, que también traen problemas fiscales. Piensen ustedes, migraciones implica nacionalismo, xenofobia, problemas sociales, eso es a la larga gasto público. Cambio climático, inundaciones, hay que hacer nuevas obras para proteger a las ciudades costeras, otra vez, más déficit fiscal. Y envejecimiento poblacional, se termina el bono demográfico, otra vez más gasto fiscal. O sea, los estados van a estar sometidos a grandes crisis y presiones como producto de estas situaciones. Yendo al otro costado, ¿no? a lo que podemos suponer en función de la situación actual, sino a algunas elucubraciones y algunas proyecciones de algunos pensadores, nos vamos a basar en lo que plantea este historiador israelí, Harari, muy conocido por sus obras Homo sapiens, Homo Deus, y que en 21 lecciones para el siglo XXI plantea algunas cuestiones, ¿no? En primer lugar, lo que Harari plantea es que la humanidad no tiene un paradigma ideológico que la reúna. Es decir,
en algún momento la humanidad se reunía en grandes bloques a través del imperialismo, ¿no? Había unos pocos imperios que, bueno, si se ponían de acuerdo entre ellos, la situación se salvaba. El imperialismo terminó con la Primera Guerra Mundial. Después sobrevinieron el fascismo y sus distintas formas, el nazismo, que cayeron en la Segunda Guerra Mundial. Se mantuvo el comunismo, que cayó con el muro de Berlín, con la disolución de la Unión Soviética, y de las distintas ideas fuerzas que había desde fines del siglo XIX, la única que subsistió fue el capitalismo liberal. Pero esto, ante la inexistencia de otras alternativas, avanzó en términos de globalización y esto no ha dado, obviamente, los resultados esperados, ha generado desilusión y entonces no hay un paradigma, ¿no? O sea, no hay un paradigma que reúna a la humanidad, porque, a ver, eh, ¿cuáles son las alternativas? O sea, si uno mira China, Rusia, Irán, Turquía, eh, son todos nacionalismos, pero los nacionalismos no pueden conformar un paradigma en común, porque el nacionalismo te termina en tu propia frontera. O sea, ¿sí? No hay forma. Otra cuestión que plantea Arari es el tema de la revolución tecnológica, tanto en el campo de la biotecnología como en el campo de las tecnologías de la información y el conocimiento, ¿no? En el campo de la biotecnología, Harari se pregunta si no estamos llegando a la época del famoso superhombre que planteaba Nietzsche, y si no, y plantea si no existe el peligro de sociedades genéticamente modificadas con clases o castas definidas en función de modificaciones genéticas. O sea, al haber logrado la decodificación del genoma humano, bueno, estamos a un paso de que eso sea posible desde un punto de vista práctico o técnico, ¿no? Con lo cual, la bioética eh, es más necesaria que nunca, ¿no? En cuanto a las tecnologías de la información y los conocimientos, bueno, la inteligencia artificial, el 5G, el Internet de las Cosas, eh, que va a permitir que las máquinas aprendan por sí mismos, que controlen las cosas y que tomen decisiones por sí mismos, con lo cual eh, van dejando de necesitar del hombre, ¿no? O sea, este, y a su vez esto va a dar lugar a pérdida de un montón de tareas, de empleos, ¿no? O sea, eh, es cierto que cada vez que hubo una revolución tecnológica, desaparecieron empleos y aparecieron nuevos empleos, ¿sí? O sea, cada vez que hubo una disrupción, un cambio tecnológico importante a lo largo de la historia de la humanidad, esto dio lugar a la desaparición de algunos empleos y a la aparición de empleos nuevos, ¿sí? Eh, Esto va a ocurrir nuevamente y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Sí? Lo que está claro es que hay empleos que van a desaparecer y hay empleos que habrá empleos nuevos, o sea, que van a aparecer. Eh, Jeremy Rifkin, que fue miembro del gobierno de Bill Clinton, planteó en ese momento, en los años 90, en un libro que se llamaba El fin del trabajo, este, planteó que el trabajo se iba a reducir a tres categorías. Los trabajadores manuales, y daba como ejemplo una persona que preste asistencia a personas mayores. Los data entry, que eran la mayoría de los trabajadores que iban a estar eh, operando o cargando datos en sistemas informáticos, en computadoras, el trabajo administrativo reformulado. Y finalmente decía los analistas simbólicos. Y era, según Rifkin, los que iban a entender cómo se definían estas nuevas reglas. Los que iban a, para decirlo, que se entienda, no solo los desarrolladores informáticos, sino los desarrolladores conceptuales de los desarrolladores informáticos. Y lo que Rifkin planteaba era que las universidades de Estados Unidos tenían que preparar este tipo de trabajadores.
aquel que se llama la economía del costo marginal cero. Donde plantea que justamente que el costo marginal de un nuevo producto, de una nueva unidad de producto va a ser cero, y donde lo más importante que va a tener cada producto va a ser el conocimiento que está en el producto como proceso, como concepto del producto y como proceso de fabricación del producto. Es decir, el costo del desarrollo tecnológico iba a ser el principal elemento del costo de cualquier unidad de producto del que fuera, ¿sí? Bien, a todo esto hay que sumar también, dentro de las revoluciones de la tecnología, la miniaturización electrónica, la nanotecnología, que también está haciendo maravillas tanto vinculadas a la tecnología de la información y conocimiento como a la biotecnología. En el plano energético, las tecnologías para reemplazar los hidrocarburos ya están disponibles, ¿no? O sea, no solo en el caso de la energía solar, eólica, mareomotriz o geotérmica, e hidroeléctrica hace mucho más tiempo, sino también a partir del hidrógeno o a partir de otras formas de energía nuclear. Con lo cual, siendo que el calentamiento global avanza al nivel que avanza y que el petróleo cada vez se va consumiendo, tarde o temprano vendrá una nueva revolución económica amparada en el abandono de los hidrocarburos. Finalmente, en términos más financieros, lo que Harari plantea es la desaparición del dinero físico, no solo a través de los home banking o billeteras electrónicas que existían hace ya unos cuantos años y que se han masificado con el tema de la pandemia, sino también en el sentido de que las crisis financieras pueden llegar a producir el reemplazo del dinero físico, bueno, por algo que no se sabe si va a ocurrir o no, que son a partir de la tecnología de bloques de información, los blockchains y las monedas electrónicas como Bitcoin, Ethereum y demás, ¿no? Es decir, las crisis del dólar no se sabe si van a llevar a que sea reemplazado por este tipo de monedas o no. No está definido, digamos, todavía, pero es una posibilidad. Finalmente, lo que se plantea es que en una economía donde la combinación de materias primas con trabajo humano es lo que se usa para producir y es lo que se utiliza para medir el Producto Bruto, o sea, qué materia prima y cuánto de materia prima y cuánto de trabajo humano se adiciona como valor agregado a cada producto. Si desaparece el trabajo humano, o sea, si el trabajo humano es reemplazado por máquinas, desaparecería la creación de valor, ¿no? Ya habría mucho menos valor creado y tampoco habría trabajo que remunerar, ¿no? Con lo cual, ¿quién compraría la producción si no hay trabajo remunerado, ¿no? O sea, el costo marginal cero no es aplicable en una economía de mercado porque te quedas sin consumidores, ¿no? O sea, la paradoja del desarrollo tecnológico, ¿no? Con lo cual, podría poner en duda las bases del sistema capitalista, lo cual no implica reemplazarlo por otras experiencias ya fracasadas, ¿no? En realidad no se sabe qué va a pasar esto. Mason plantea eso en el postcapitalismo, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer después? Cuando cuando no es el trabajo remunerado, porque no se necesite de personas. ¿Y ahí qué vamos a hacer, no? Estas son un poco las preguntas que Harari se hace y que se plantea respecto del futuro de la humanidad. Bien, con esto terminamos la unidad 3. No sé si perdón, la clase 3. La clase 3. No sé si hay dudas hasta aquí. No sé si hay dudas hasta aquí. Profe, le quería consultar, Sí. cuando se refirió ante el fracaso del Estado, que dijo sobre la voz, la queja, la salida de la lealtad, ¿a qué se hace referencia a la salida? ¿A irse? La salida, bueno, él lo plantea en distintos niveles.
Entonces dice, en un primer nivel la salida es, no me satisface la salud pública, contrato salud privada. No me satisface la escuela pública, mando a mis chicos a escuelas privadas. Esa es la primera, digamos, un primer nivel de salida. Un segundo nivel de salida es, a ver, la educación y la salud pública son muy malas en esta provincia, me mudo a otra provincia. Y un tercer nivel es, me voy del país, me mudo a otro país. ¿Sí? ¿Y el de lealtad involuntaria? No te entendí, perdón. La de la lealtad involuntaria. La lealtad involuntaria. No me satisface la salud pública y la escuela pública, pero no tengo plata para pagar salud privada o escuela privada. No. O me quiero ir, pero para irme necesito tanta plata, porque tengo que comprar pasajes, tengo que llevar alguna plata para instalarme en algún lado, no la tengo. Entonces me quiero ir, pero no puedo. Esa sería la lealtad involuntaria. Vale, gracias. No, por nada. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, paso un par de avisos parroquiales. Subí una actualización de la clase 4, que sería la próxima, la subí ayer, porque actualizamos las estadísticas, o sea que tiene nuevas estadísticas, está más nuevo. Tenía estadísticas del 2018 y las actualizamos. Así que la otra clase que vamos a actualizar estadísticas y que vamos a subir próximamente es la clase 15. Pero para la 15 falta mucho. Pero la clase 4, que es la próxima, ayer subí una nueva versión. Otra cuestión, terminamos de acomodar nosotros las clases. Les dije que tuvimos un tema porque se jubiló una profesora y bueno, tuvimos que reorganizar todas las clases. Eso lo terminamos de organizar, así que este fin de semana subo el cronograma definitivo. De todas formas, la semana que viene es todo clase 4, la van a ver con el profesor Alcuaz. Yo ya no los veo hasta que hagamos el repaso general antes del primer parcial, que eso va a ser el 9 de octubre, el repaso general, y el primer parcial va a ser el 16 de octubre. Eso es lo que les quería comentar. Nos llegó ayer las listas de alumnos. Hubo algún tema que demoró las listas y nos llegaron recién ayer, así que en este fin de semana vamos a publicar las listas y van a poder ver si cada uno figura. Hagan el reclamo si no figuran. Y que si alguien no figura en lista y hace el reclamo, cuando van a hacer el reclamo, también digan que nos avisen. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos llegan nuevas listas hasta el acta. Entonces ponele, vos no estás en lista, y vas y haces el reclamo, y te dicen, yo te incorporo. Muy bien, pero si a mí el departamento no me avisa, para mí seguís sin estar en lista, ¿sí? Entonces, cuando van a hacer el reclamo, pidan que también nos avisen a nosotros, no solo ustedes. Y lo último, no me acuerdo en qué curso, no sé si es este curso u otro, así que si no es este curso, listo. Pero en algún curso yo vi que cuando se ingresaron a la plataforma, alguien puso Matías. Y yo qué sé quién es Matías. Hay que poner nombre y apellido, ¿sí? Digo, por si tienen alguno, si alguno está así, fíjese cómo figura en la plataforma y que figure nombre y apellido, ¿sí? Bueno, creo que nada más. Y ahí me está preguntando alguien si el primer parcial entra hasta la clase 7. Sí, entra hasta la clase 7, de la 1 a la 7. Y el segundo parcial es de la 8 a la 15. No sé si hay alguna otra duda. Me voy a mirar en el chat a ver si alguien me preguntó algo más. No, nada más. Si no hay ninguna otra inquietud, bueno, tengan un buen fin de semana. Vean que la clase 4 está actualizada y la ven léanla para el próximo miércoles para verla con el profesor Alcuaz. Chao, igualmente. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de, profe.